Etimológicamente, la palabra acción deriva del latín actio y es un término empleado para aludir al movimiento. Ya en terrenos jurídicos, que es el que nos interesa, la acción es un derecho inherente al sujeto, encuentra cierta equivalencia con potestad o facultad y se podrá utilizar para acudir ante el órgano jurisdiccional para provocar a su vez su puesta en marcha. En muchas ocasiones, el término acción es homologado con el concepto pretensión, lo cual refleja una falta de conocimiento de ambos conceptos y les quiero hacer una breve explicación de la diferencia de ambos. La acción, como se ha mencionado, trae consigo la existencia de un derecho subjetivo, que además será potestativo. ¿Qué quiero decir? Se tiene tal derecho, pero no es obligación, sino más bien potestad de acudir ante el órgano judicial a hacerle valer. El objeto de acudir ante la presencia jurisdiccional será que ésta declare a favor de dicho reconocimiento mismo que se ha visto vulnerado o amenazado por otra persona que correcta o incorrectamente siente tener igual o mayor derecho. La acción se dirigirá posteriormente contra el Estado para que éste intervenga en la resolución del conflicto y, si el caso lo amerita, obligará a su reconocimiento por parte del demandado. Una pretensión, por otro lado, es la reclamación concreta que el actor hará en contra del demandado. Podemos decir que cuando el actor ejercita su acción y expresa las pretensiones que tiene contra el demandado, está poniéndole un nombre a dicha acción. ¿Qué quiero decir? Está concretando cuál es el derecho del que pedirá su reconocimiento ante la autoridad judicial. Un ejemplo para esto: un menor de edad que habita en el domicilio de sus padres tiene el derecho subjetivo de recibir alimentos de esto, y por tal razón se le denomina acreedor alimentario. Sus progenitores han de ser las personas directamente vinculadas con esta obligación, es decir, ellos serán los deudores alimentarios, ya que la ley así les ha impuesto dicha obligación que debe de ser cumplida de acuerdo a la necesidad del acreedor y también observando las posibilidades del deudor alimentario. Si por alguna circunstancia el deudor alimentario dejara de cumplir con su obligación, el acreedor tiene la posibilidad de acudir debidamente representado ante la autoridad a ejercitar una acción en la cual nombrará juicio de alimentos o bien juicio de pensión alimenticia. Una vez instaurados ambos procesos, el órgano jurisdiccional, mediante una sentencia, reconocerá estos y condenará al demandado al cumplimiento de su obligación. Las pretensiones, chicos, serán aquellos enunciados que concreten la medida de la acción ejercitada, es decir, determinarán cuál será el monto de la obligación por parte del deudor alimentario. Ahora, sobre el concepto de jurisdicción. La palabra jurisdicción proviene de dos vocablos latinos: jus, que significa derecho, y dicere, que significa decir o declarar. Si se conjuntan ambas raíces latinas, el resultado se aproximará a decir el derecho. La jurisdicción se desenvuelve realizando determinados actos por parte de la autoridad mismos que están encaminados a solucionar un conflicto o controversia mediante la aplicación de una ley general al caso concreto. Así lo estatuye la Constitución mexicana en su artículo 17, al señalar en su parte conducente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en la ley. La Constitución nos refiere que estos tribunales deberán administrar justicia a través de la emisión de resoluciones prontas, completas, parciales y, por supuesto, gratuitas. La palabra jurisdicción se emplea para definir la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de decir el derecho. A lo largo de la historia han existido por parte de los doctrinarios distintos criterios en torno a la clasificación de la jurisdicción, pero el más admitido es el que establece a esta de acuerdo con determinadas circunstancias. Así, según su origen, la jurisdicción se clasifica en secular y eclesiástica. En la cuestión secular se refiere con la jurisdicción de este mundo misma que tiene un término específico, y la jurisdicción eclesiástica remite al aspecto espiritual o eterno. Proviene del latín ecclesia, que significa iglesia, y se refiere precisamente a la justicia impartida por el clero. En México únicamente el sistema judicial reconoce la jurisdicción secular. Hay una clasificación más hecha
por autores del derecho como es Cipriano Gómez Lara o el catedrático Santiago Kelly, que refiere a la eficacia en su pronunciamiento y dice que existe una jurisdicción voluntaria y una jurisdicción contenciosa. La primera es aquella en la que se gestiona actos únicamente con efectos declarativos, es decir, no existe una controversia entre dos o más sujetos, sino que el proceso involucra a una sola persona denominada promovente que acude ante el órgano jurisdiccional a que éste examine, certifique o dé fe de un acto. Un ejemplo de este concepto son las diligencias de apeo y deslinde, porque el promovente busca que el juez, valiéndose de un auxiliar denominado perito, comparezca al inmueble objeto de dicha diligencia, que por lo general se tratan de predios sin construcción. Se intenta que exista un deslinde o se separe de este las demás extensiones de tierras llamadas colindantes pertenecientes a otras personas. Ahora, la jurisdicción contenciosa es aquella que lleva implícita la existencia de una controversia, ¿vale? Otra clasificación se refiere a su ejercicio y define 4 tipos de jurisdicción: propia, delegada, forzosa y prorrogable. La jurisdicción propia es la conferida por una ley a un determinado órgano de acuerdo con su función. La jurisdicción, la jurisdicción delegada es aquella que se ejerce por encargo o comisión de otra autoridad. Por ejemplo, los exhortos son las comunicaciones que se dan entre dos autoridades del mismo grado jerárquico y en las cuales una de ellas solicita o exhorta a la otra para que realicen determinada diligencia. La jurisdicción forzosa es aquella que debe de conocer única y exclusivamente la autoridad sin que pueda ser delegada o prorrogada a otra autoridad. Por ejemplo, el proceso de desafuero es un juicio entablado de forma exclusiva por el órgano legislativo contra un funcionario público que se encuentra relacionado con la posible comisión de algún delito. La jurisdicción prorrogable se puede atribuir a un juez que no la tiene y se actualiza en el momento en que las partes deciden someterse a la competencia de un juez distinto a aquel que debía de conocer la controversia. Bien, ahora, ¿qué quiero que sepan sobre el proceso? La noción del proceso. La palabra proceso involucra una serie de actos en el Estado como soberano de las partes interesadas en la solución de una controversia y de otros sujetos quienes, aunque no se encuentran directamente vinculados con el litigio, son llamados por determinada circunstancia. Estos actos se concatenan y son juzgados por el órgano jurisdiccional al emitir una sentencia que pone fin a dicha controversia. Al citar acción, se hace mención tanto de la actividad del actor o demandante como de la que proviene del demandado. Cuando se alude al término jurisdicción, se hace referencia a la serie de actos desplegados por la autoridad y finalmente, cuando enunciamos a los actos terceros, se implican las funciones que despliegan los sujetos, ya les dije, ajenos al interés que se suscita en una controversia, pero que tienen relación con el pleito. Un ejemplo, un testigo es un sujeto del interés, es un sujeto ajeno al interés del actor y del demandado, pero que se vincula al proceso en virtud de constarle ciertos actos. Etapas del proceso: instrucción y juicio. En términos de generales, todo proceso, chicos, se divide en 2 etapas: la instrucción y el juicio. La etapa de instrucción es aquella en que las partes desarrollan una serie de actividades procesales con objeto de instruir al juez acerca del conflicto puesto en su consideración. La etapa de instrucción comienza con el ejercicio de la acción y concluye en el momento de la citación para dictar sentencia, instante en el que se tiene lugar a la segunda etapa del proceso denominado juicio. La etapa de instrucción a su vez se subdivide en otras 3: postulatoria, probatoria y preconclusiva. En la etapa postulatoria, el actor postula, demanda o pide, es decir, expone sus pretensiones o aspiraciones mismas que deben encontrarse basadas en circunstancias que en la práctica se denominan de hecho y de derecho. Estas pretensiones o aspiraciones se reclaman de otra persona a quien se denomina deudor o demandado y quien, por regla general, opondrá resistencia a los pedimentos del actor. Esta etapa determina la litis, misma que se fija mediante un escrito inicial de demanda del actor y la constatación producida por el demandado, o cursos que contienen los puntos que serán objeto de debate jurídico y que también
serán objeto de pruebas, alegatos. Finalmente se dicta una sentencia que pondrá fin al litigio de que se trata. La segunda etapa se denomina probatoria y es la que muchos coincidimos en la más importante de las partes, porque en ella cada una de las partes ofrecerá al juez los medios convictivos para corroborar lo afirmado en su respectivo escrito de demanda o bien de contestación. La etapa probatoria se desarrolla en 4 momentos. El primero es el ofrecimiento y constituye el acto en el que las partes proponen al juez los medios que confirmarán su respectiva verdad de lo acontecido. La admisión de las pruebas es desarrollada por el juzgador, quien, apegado a lo que señala la ley, eh, aprueba o desecha las pruebas propuestas por las partes. Esta etapa también se involucra el señalamiento por parte del juzgador del día y la hora en que se tendrá el verificativo de determinada prueba, como la confesional o la testimonial, mismas que requieren de la persona llamada para el desahogo. La siguiente etapa es la de preparación y comprende los actos vinculados con el desahogo oportuno y en forma de las pruebas ofrecidas. Por ejemplo, al hacer referencia a una prueba pericial, esta etapa comprenderá el nombramiento y aceptación del cargo del perito y se solicitará a las partes que exhiban los puntos sobre los que debe de versar dicha probanza. Una etapa más es la que se refiere al desahogo de pruebas que se encuentran debidamente ofrecidas y admitidas, ¿vale? Existen pruebas que no necesitan que se señale día y hora para su desahogo y estas son específicamente los documentos, tanto públicos como privados, mismos que al ser propuestos por las partes en sus respectivos escritos son considerados a la vista del juzgador y se desahogan por su propia naturaleza. La etapa de instrucción termina en la denominada etapa preconclusiva, que es aquella que comprende la formulación de alegatos en materia civil o mercantil o conclusiones en materia penal. Los alegatos o conclusiones son una serie de hipnosis que la parte oferente de ellos hace ante el tribunal respecto del juicio desarrollado ante este. Estas alegaciones incluyen los razonamientos que cada parte formulará por su propia cuenta y hará un razonamiento en el cual señale los puntos más importantes que durante el proceso han de ser tomados en cuenta por el juzgador para concederle, según el razonamiento de las partes que elabore estas conclusiones o alegatos, la razón en virtud de haber probado su verdad. La segunda etapa del proceso se denomina juicio y, eh, y es el acto en el que el juez hace un estudio de los hechos narrados por las partes en sus respectivos escritos, valorando bajo su más amplio criterio todas aquellas pruebas rendidas en su juicio que juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque permiten formar el juicio que resolverá el litigio, es decir, la sentencia definitiva cuyo fin será, cuyo efecto, perdón, será poner fin a la controversia entablada. Ahora, la instancia será entendida como la forma en la cual instamos o exigimos de la autoridad determinada actuación y la instancia puede desarrollarse a través de la petición, la denuncia, la querella, la queja, el recurso administrativo o la acción propiamente dicha. La petición es la forma de instar o pedir y se desarrolla cuando el ciudadano solicita algo del gobernante. La Constitución consagra este principio ciudadano en el artículo octavo al establecer la garantía de una respuesta a la solicitud formulada por escrito ante la autoridad misma, que puede ser la que se solicita o puede no serlo. Se sabe que la misma debe de ser expresada de forma pacífica y respetuosa. La falta de respuesta a petición constituye una violación al derecho que se le denomina derecho de petición, por lo que la ley, ante el silencio de la autoridad, pone al alcance del gobernado los medios idóneos para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. La querella es el término que es utilizado generalmente en materia penal, que consiste en en hacer saber a la autoridad eh, una, ciertos hechos y puede ser formulada exclusivamente por el perjudicado, quien de forma directa los pone en conocimiento para que resuelva.